forma es una forma de la energía, una forma de la energía que posee el fluido, que posee el fluido. Por unidad de peso, por unidad de peso, del fluido que circula en el sistema. Punto y aparte. La unidad de cada término, la unidad de cada término es energía por unidad de peso. Entonces, ¿verdad? Tenemos que cada uno de esos términos de la ecuación, pues ya vimos que viene de la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión, ¿sí? Pero cada uno de ellos, pues, está en función del peso del fluido. Entonces, nosotros vemos que la energía, ¿verdad?, para el sistema internacional es el Joule, y que el Joule es Newton por metro, dividido, ¿verdad?, entre el peso. Nosotros sabemos que el peso en el sistema internacional se expresa en Newton. Así es que entonces, ¿verdad?, cada término de la ecuación de Bernoulli pues va a quedar expresado en metros. Este Newton con este Newton se va. Y nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Nosotros podemos ver. Nos dice que tenemos, ¿verdad?, tenemos la carga de presión más la carga de posición y más la carga de velocidad. ¿En qué unidades tenemos la posición? Pues en unidades de longitud, en metros. ¿Ya? Pero que todo viene de energía. La presión, nosotros sabemos que la presión está dado en Pascal y que el Pascal es Newton sobre metro cuadrado, dividido entre el peso específico, que son Newton entre metro cúbico. Entonces, de aquí pues, nos quedarían Newton por metro cúbico entre Newton por metro cuadrado. Este Newton con este se va. Estos dos con dos de aquí y me quedan metros. ¿Ya? Pero todo viene de la energía. Todo viene de la energía. Entonces, ¿verdad?, nos dice la unidad de cada término es energía por unidad de peso. Punto y seguido. En el sistema internacional, las unidades son Newton por metro sobre Newton. Esto que está aquí. Newton por metro sobre Newton. Y para el sistema inglés, tenemos libras por pie sobre libras, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que esta libra con esta libra se va y nos queda pies. Punto y seguido. Sin embargo, coma, observe que la unidad
observe que la unidad de fuerza o peso se encuentra tanto en el numerador como en el denominador. Coma, y por ello puede cancelarse. Y por ello puede cancelarse. Punto y seguido. La unidad resultante es tan solo el metro. O el pie. Y se interpreta como una altura. Punto y seguido. En el análisis del flujo de fluidos los términos se expresan por lo común como altura. Como altura, coma, refiriéndose a una altura sobre un nivel de referencia. Punto y seguido. En específico, cada término de la ecuación de Bernoulli se identifica por lo general de la siguiente manera. Entonces, ya tenemos nosotros la relación de la presión con el peso específico y normalmente, nosotros vemos que en los diferentes libros a este término y a cada uno de ellos se le denomina como carga o altura, ¿ya? Entonces, ¿ya?
es igual a la carga de presión o altura de presión. Carga de elevación o altura de elevación. Y carga de velocidad o altura de velocidad. O también, ¿verdad? Les vuelvo a decir, también luego les dicen energía de presión, energía de posición, energía de velocidad. De esas formas, pues se puede identificar, ¿verdad? Entonces, si nos dicen, ¿verdad? Carga de presión, ya sabemos qué es. Altura de presión, ya sabemos qué es. O energía de presión, ya sabemos qué es. Anótele ahí abajo de lo que acabamos de anotar, ¿verdad? Debido a que cada término de la ecuación, de Bernoulli representa una altura coma, un diagrama como el mostrado, en la figura anterior, nos indica la relación entre los tres tipos de energía. Punto y seguido. Conforme el fluido se mueve, del punto 1 al punto 2, la magnitud de cada término puede cambiar su valor.
punto y seguido. Sin embargo, si el fluido no pierde o gana, energía, coma, la carga total sin embargo, vamos a ir, sin embargo, el fluido no pierde o gana energía, coma, la carga total permanece a un nivel constante. Punto y seguido. La ecuación de Bernoulli se utiliza para determinar los valores de carga de presión coma, carga de elevación y cambio de la carga de velocidad coma, conforme el fluido circula. A través del sistema. Y entonces nosotros, pues veíamos, ¿no? Que nosotros ya tenemos un nivel de referencia. Que tenemos el sistema de tuberías. ¿Ah? ¿Y qué tenemos? Pues aquí el punto 1. Y que acá tenemos el punto 2. Y que entonces nosotros ya tenemos con respecto a este punto una energía potencial. Y que con respecto a este punto pues tenemos una diferente. Nosotros ya vemos que en este punto pues tenemos una velocidad alta. Entonces tendremos una carga de velocidad, ¿ya? Nosotros vemos que cuando entra a esta tubería de mayor diámetro, pues esa carga de velocidad disminuye.
¿ya? De aquí nosotros pues podemos ver que si tenemos una velocidad alta, entonces tenemos una disminución de presión. Entonces, tendríamos la carga de presión. Y que aquí, como la velocidad disminuye, pues entonces tenemos que tener, ¿verdad?, un aumento en la carga de presión. ¿Ya? Y que, pues si nosotros vemos, lo que pasa en este punto tiene que ser lo mismo que pasa en este otro punto. Y entonces nosotros tenemos la carga total. Y tenemos nuestro nivel de referencia. Así es que entonces, mientras que unas cargas aumentan, ¿ya?, otras disminuyen, otras pues deben de aumentar, ¿ya? Vamos a dibujar este. Entonces, unas son muy altas, otras disminuyen. Entonces, lo que pasa en un punto debe de ser igual a lo que pasa en el otro punto. Y eso pues lo vamos a checar, ¿verdad? Lo vamos a ver en los problemas y pues vamos a ver que sí se cumple toda esta condición de la ecuación de la energía o ecuación de Bernoulli. Bueno, entonces, no sé si quieran apuntar el dibujo. Es bueno, no sé si ya lo hayamos hecho antes. No sé si le pusimos todo esto o nada más le pusimos las zetas. Y si no, pues ahí lo tenemos. Entonces, póngale punto y aparte. La ecuación de Bernoulli toma en cuenta los cambios en la carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad. Entre dos puntos en un sistema de flujo de fluido. Punto y seguido. Para la ecuación de Bernoulli,
para la ecuación de Bernoulli, se supone que no hay. Se supone que no hay pérdidas. O adición de energía. Entre los dos puntos, coma, por lo que la carga total permanece constante. Punto y aparte. Entonces, la ecuación de Bernoulli es una ecuación hasta tal grado ideal porque no toma en cuenta las pérdidas. Aquí hay pérdidas de energía. ¿Ya? El fluido al circular roza en la pared interna de la tubería. Y ese rozamiento, pues, es una pérdida de energía. El fluido al circular entre él mismo, las capas del fluido de él mismo, hay rozamiento. Y eso, pues, nos genera una pérdida de energía. Por eso nosotros vemos que si nosotros ya tenemos un tramo de tubo, una tubería, no sé si ya lo vimos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esto. Pero ahorita llegamos a ese término. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos circulando un fluido, ¿ya? Tenemos un determinado diámetro de tubería, no sé, 4 pulgadas, cédula 80. ¿Ya? Y vamos a analizar una longitud de 100 metros. 100 metros. ¿Ya? Entonces, pues nosotros, para estudiar esto, pues necesitamos aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen, ¿cuál es la diferencia de presiones? ¿O cuál es la caída de presión que hay en esos 100 metros de tubería? Bueno, entonces nosotros pues tendríamos aquí el punto 1 y aquí el punto 2, cuando el flujo viene así. Y entonces, si nosotros aplicamos esa ecuación de Bernoulli, pues tendríamos que la carga de presión en el punto 1 más la carga de velocidad más la carga de posición y la carga de velocidad igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces nosotros queremos saber la caída de presión. Y existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fluido va a rozar sobre la superficie de nuestra tubería. El fluido va a rozar entre las capas del fluido. Si nosotros colocáramos aquí un manómetro y un manómetro acá, pues veríamos que este va a indicar una presión mayor que este. Esa diferencia de presión, pues es debido al rozamiento. Y que entonces de aquí nosotros pues despejamos, ¿no? Decimos que
la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico es igual a Z2 menos Z1 más velocidad 2 menos velocidad 1 entre 2G. Y siempre nosotros de la ecuación de Bernoulli, pues vamos a despejar lo que necesitamos. Y de la instalación o los datos que me den, pues voy a sacar el complemento. Entonces, pues nosotros podemos ver que la posición Z1 y Z2, pues ahorita en nuestro tubo horizontal, pues son las mismas. No hay ningún cambio. Oye, si no hay ningún cambio, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues se simplifica. Ahora, nosotros vemos que el tubo sigue siendo de 4 pulgadas cédula 80. Entonces, nosotros ya vimos que si no cambia el diámetro de tubería, no cambia la área de flujo, pues la velocidad es la misma. Aquí lo dijimos, ¿verdad? Aquí tengo un diámetro mayor, entonces tengo toda esta carga de velocidad. Pasamos a un diámetro mayor, pues entonces la carga de velocidad disminuye. Pero si nosotros mantenemos el mismo diámetro, la velocidad en este punto es la misma que este. Y si es eso, oye, entonces, ¿qué pasa con la carga de velocidad? Pues también es cero. Y entonces, esa caída de presión o esa diferencia de presión es cero. No, no es cero. No es cero, porque si nosotros aquí tuviéramos ese manómetro y acá este otro, pues me van a dar lecturas diferentes. Y entonces luego pregunta, ¿no? Y entonces, ¿por qué la ecuación de Bernoulli dice que esa caída de presión es cero? Porque lo acabamos de anotar, ¿ya? Acabamos de anotar, ¿ya? En donde dice que no hay pérdidas o adición de energía. La ecuación de Bernoulli no maneja eso. ¿Cómo voy a hacer que el fluido circule, ¿no? Que venga en este sentido. Pues por algún medio yo tengo que hacer que el fluido circule aquí. Y nosotros sabemos que eso es el sistema de bombeo. A través de las bombas nosotros podemos subir, bajar, llevar el fluido. Entonces, pues para que esto vaya de este punto a este, o que este vaya de este punto a este, ¿verdad? Si la tubería es horizontal, pues entonces, ¿cómo se va a mover el fluido? Pues por medio de la energía que agregue la bomba. Y entonces la ecuación de Bernoulli dice que no considera pérdidas ni agregación de fluido, de energía. ¿Ah? Y entonces ahora nosotros decimos, bueno, y entonces, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo resolver eso? Pues entonces, para el próximo curso, ¿ya? Ustedes, Mecánica de Fluidos 2, pues entonces van a empezar de aquí, de la ecuación de Bernoulli, y ya no van a resolver esto, ¿no? No, ya no. Entonces van a ver, ¿ya? Algo que se llama ecuación general de la energía. Y entonces en esa ecuación, pues van a involucrar todo lo que esté en un sistema. Todo. ¿Ya? Nosotros, pues, vemos que aquí, ¿dónde quedó la caída de presión? ¿Igual a cero? No, no es cierto. No es cierto. ¿Verdad? Y entonces nosotros, ¿verdad? Vemos el clásico ejemplo, ¿no? De siempre. Tenemos la bomba, la tubería de succión,
tenemos la tubería de descarga. ¿Ya? Llevamos el fluido de un punto a otro. Tenemos el nivel del fluido. Tenemos la descarga del fluido. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo hacemos para llevar el fluido de este depósito a aquel? Pues por medio de la conducción de la tubería. Oye, ¿y qué hay en la tubería? Pues en la tubería tenemos accesorios, ¿no? Como por ejemplo aquí, un codo de 90 grados. ¿Ya? Y que a lo mejor puedo tener alguna válvula para controlar. ¿Ya? Y que aquí normalmente tenemos una válvula check. ¿Ya? Una válvula de retención. Y entonces, así que hay todo aquí. ¿Qué hay acá? Bueno, pues entonces aquí puedo ver que tengo un codo, que tengo otro codo, que a lo mejor también tengo otras válvulas para controlar el paso del fluido. Bueno, ¿y qué más hay? Pues está la bomba. Y entonces ahora, ¿dónde entra todo esto? ¿Dónde entra todo esto? Pues aquí, ¿ya? Aquí en la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli estudia las energías en esos puntos. Pero entonces aquí ya está la bomba que le va a agregar energía para llevarlo. Y está toda la instalación que le va a quitar energía. Y que muchas veces nosotros, ¿verdad? Esto que está aquí, no lo llevamos a un depósito de almacenamiento. Muchas veces nosotros lo llevamos para que ese chorro, esa presión de fluido, pues incida o llegue sobre un motor de fluido, una turbina. Y entonces la energía de presión, la turbina la va a transformar en energía mecánica. ¿Y qué es energía mecánica? Bueno, pues ya la puedo ocupar para algo. Y que en las plantas hidroeléctricas, pues esa energía mecánica se conecta al generador y ahora el generador nos entrega energía eléctrica. ¿Ya? Y que entonces, pues ahora ya está todo eso en los sistemas. ¿Y ahora cómo resolverlo? Pues para eso tenemos la ecuación general de la energía, que dice que es la carga de presión del punto 1 más la carga de posición del punto 1 más la carga de velocidad del punto 1. Y entonces nosotros vemos que aquí, ahorita vamos a anotar cómo encontrar los puntos de referencia, porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. Entonces, yo puedo ver que aquí, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Este punto sobre el espejo del fluido me sirve, es el punto 1. Ahorita vamos a ver por qué. Después, pues este punto, aquí donde está descargando el fluido, aquí a la salida del tubo, pues este punto me sirve. Ahí están los puntos. El punto 1 y el punto 2. Y entre el punto 1 y el punto 2 tiene que estar lo que voy a calcular. Pero ahora, ¿qué hay entre el punto 1 y el punto 2? Pues está la bomba. Y la bomba agrega energía más HA. Carga sobre la bomba. ¿Qué más hay? Pues está toda la instalación. ¿Y qué hace la instalación? Pues le quita energía menos HL. ¿Y qué más hay? Pues como les digo, puede estar los motores de fluido. Y los motores de fluido pues trabajan por medio de esa energía de presión. Entonces el motor de fluido toma
toma esa energía de presión para poder trabajar. Entonces, menos HR. Entonces ya recorrí todo eso. ¿Y a dónde llegué? Pues al punto 2. Entonces, la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces, ahora sí, en esa ecuación está involucrado todo. Por eso, nosotros ahorita debemos de saber manejar bien esto. Porque aquí está y aquí está. Para el próximo semestre, ustedes van a manejar todo esto. Todo eso que está ahí. Bueno, entonces, ya entendimos por qué, ¿verdad? Nos dice, se supone que no hay pérdidas o adiciones de energía. No, la ecuación de Bernoulli no toma en cuenta esto. Que ya para hacer el análisis completo a la ecuación de Bernoulli le fueron agregando cada término. Entonces se conoce como ecuación general de la energía. Bueno, entonces anótenle abajo a lo último donde nos quedamos. Al escribir la ecuación de Bernoulli, coma, es esencial que las presiones en los dos puntos de referencia se expresen ambas como presiones absolutas. O ambas presiones como presiones manométricas. Punto y seguido. Es decir, coma. Las dos deben tener la misma presión de referencia. Punto y seguido. En la mayoría de los problemas será conveniente utilizar la presión manométrica. Coma, debido a que algunas partes del sistema de fluido
están expuestas a la presión atmosférica. Y tendrán una presión manométrica igual a 0. Punto y seguido. Asimismo, coma, la mayoría de las presiones se les mide por medio de un medidor con respecto a la presión atmosférica, local. Punto y aparte. Entonces, vean, ahorita lo que nos acaban de decir, ¿verdad? Que nosotros las presiones, pues las tenemos que manejar siempre en un sistema, en uno solo. Si yo trabajo presiones absolutas, pues tiene que ser presiones absolutas. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. O que es conveniente, en la mayoría de los casos, trabajar con presiones manométricas. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya cuando hablamos de todo esto al inicio del curso, pues dijimos, ¿verdad?, que si nosotros tuviéramos aquí el manómetro tiene la entrada de presión y todo está rodeado de presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica pues también entra hacia ese indicador. Más sin embargo, nosotros vemos que la aguja marca 0. Entonces ya nosotros hemos estado trabajando con ese dato, que la presión atmosférica tomada o leída con un manómetro es 0. Y entonces eso nos sirve. Aquí el espejo del fluido está expuesto a la presión atmosférica. Por lo tanto, este es 0. ¿Por qué? Porque de toda esta ecuación o de la ecuación de Bernoulli, de los 6 términos que tiene la ecuación de Bernoulli, solamente nosotros vamos a poder calcular uno. Todos los otros términos, pues los tengo que tener de la instalación o de los datos que me den. Entonces, pues aquí el espejo del fluido o el fluido está expuesto a la presión atmosférica. Entonces, este término 0. El chorro del fluido, ¿verdad? El chorro del fluido lo estoy tomando exactamente a la salida de la tubería. A la salida de la tubería, el chorro mantiene su diámetro, el diámetro interno de la tubería. Ya cuando el chorro sale, ¿verdad?, así como aquí, pues ya se deforma. Pero exactamente a la salida de la tubería mantiene el diámetro. Pero exactamente a la salida de la tubería, el chorro está expuesto a la presión atmosférica. Y si nosotros trabajamos con la presión manométrica, pues entonces la presión en este punto 2 también es 0. Entonces, este término
se va. Si nosotros vemos, ¿no? Ahora del punto 1 al punto 2, pues ya hay una diferencia de elevación. Nosotros nos dijeron desde antes, ¿verdad? Desde que empezamos esto, que siempre nosotros debemos de tomar como referencia el punto más bajo de lo que estemos analizando. Así es que entre el punto 1 y el punto 2, pues el punto 1 es el más bajo. Y entonces mi nivel de referencia será aquí. Si ahí es mi nivel de referencia, entonces Z1 es 0. Z2, pues cuánta distancia tengo entre el punto 1 y el punto 2. Y entonces así va, así nosotros, por eso yo les dije, ¿por qué no sirve aquí el punto 1 y el punto 2? Porque aquí tengo el dato de presión, 0. El dato de posición, 0. El dato de presión, 0. La posición, pues sí la conozco porque sé desde dónde voy a llevar el fluido. ¿Ya? Entonces, esos puntos de referencia, pues deben de ser los correctos, porque me tienen que dar datos. Entonces, es mejor trabajar todo con presiones manométricas que trabajar con presiones absolutas. Bueno, entonces, vamos a esto, ¿va? A anotar eso. Póngale punto y aparte. Procedimiento para aplicar la ecuación de Bernoulli. Punto y aparte. Número 1. Decidir cuáles son los términos. ¿Cuáles son los términos conocidos y cuáles deben de calcularse? Punto y aparte. Entonces, este punto es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Cuáles términos yo conozco de la ecuación? Pues conozco la presión aquí, conozco la presión acá, conozco la posición aquí, conozco la posición allá. ¿Ya? Número 2. Determinar cuáles son las dos secciones del sistema que se utilizarán para escribir la ecuación de Bernoulli. Punto y seguido. Una de ellas se elige porque se encuentran varios datos conocidos. En la otra
por lo general, algo habrá que calcularse. Punto y aparte. Entonces decíamos, ¿no? A lo mejor yo quiero saber la velocidad con que está llegando el chorro. La velocidad. Bueno, pues entonces, pues tomo este punto de referencia porque ya sé que aquí está expuesto a la atmósfera y que vale 0. Y que de aquí voy a empezar a tomar mis alturas, entonces vale 0. ¿Ya? Que acá, pues el chorro está expuesto a la atmósfera y este vale 0. Pero la velocidad con que está saliendo el chorro no es 0. ¿Ya? No es 0. Entonces, ¿qué tengo y qué voy a calcular? ¿Ya? Número 3. Número 3. Escribir la ecuación de Bernoulli para las dos secciones elegidas en el sistema. Punto y seguido. Es importante que la ecuación se escriba. En la dirección del flujo. Punto y seguido. Es decir, coma, el flujo debe proceder de la sección que esté en el lado izquierdo. De la ecuación. Y dirigirse hacia la sección del lado derecho. Entonces nosotros empezamos siempre en el sentido de flujo. En algunos problemas pues me dicen, ¿no? O me indican la flecha, pero en otros pues es obvio cuál es el sentido del flujo. Como en este, ¿verdad? Que tenemos aquí, pues el sentido del flujo pues es este. ¿Verdad? El flujo es este. Entonces empiezo a escribir siempre en el sentido de flujo. Empiezo aquí, en el punto 1. Y de ahí me voy al punto 2. La presión 2 más Z2 y más la carga de velocidad en 2. Entonces, siempre debo de escribir la ecuación en dirección al flujo. Y empezar siempre del lado izquierdo hacia el lado derecho. Número 4. Es necesario indicar correctamente
los subíndices de los términos de la carga de presión carga de elevación y carga de velocidad en la ecuación de Bernoulli. Punto y seguido. Por lo general, se debe de realizar un diagrama o dibujo del sistema en el cual se van a marcar los puntos de referencia. Punto y aparte. Entonces, pues debo de marcar, ¿verdad? Identificar bien a estos. Yo les puedo poner el número 1, el número 2, o les puedo poner las letras, ¿verdad? Y normalmente luego le ponemos las letras mayúsculas. Entonces aquí, pues puedo decir que este es el punto A y que este es el punto B. Entonces, debo de marcar bien, ¿no?, los subíndices que voy a utilizar. ¿Ya? Debo de hacer bien eso. ¿Y qué debo de hacer? Pues un dibujo. Ellos me dan el enunciado, a lo mejor, ¿no? Yo tengo que hacer un dibujo para indicar a dónde van a estar esos puntos de referencia. Y que deben de estar, pues, exactos, ¿no? ¿Qué datos tengo y qué voy a calcular? Y que entre esos dos puntos, pues, esté lo que necesito calcular. ¿Para qué voy a tomar dos puntos de referencia si allí no hay nada que voy a calcular? O dos puntos de referencia que no tengo ningún dato. Pues tampoco me sirve. Tampoco me sirve. Bueno, entonces, número 5. Número 5. Simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación coma, si es posible. Con la cancelación de los términos que valgan 0. O de los que aparezcan como iguales. En ambos lados de la ecuación
Punto y aparte. Entonces decíamos, ¿verdad? Decíamos nosotros que si teníamos la tubería horizontal y que a lo mejor viene con un diámetro y cambia otro diámetro. Es muy común. Pero entonces los puntos de referencia están en la línea centro. Así es que entonces este con este se va. O que tenemos la tubería, ¿verdad? Inclinada. Y que es el mismo diámetro. Bueno, si no cambia el diámetro, la velocidad pues es la misma. Entonces, la velocidad. Que en las zetas no, porque mi tubería va así. Entonces aquí está Z1 y por acá está Z2. Entonces, por eso es importante ese dibujo para ubicar los puntos de referencia y que estén entre lo que voy a calcular y los datos que conozco. Escribir la ecuación y entonces ahora ver qué voy a calcular y qué datos conozco o qué datos con la información que me da puedo calcular. Vamos con el número 6. Despejar de la ecuación coma, en forma algebraica el término que se desea calcular. Punto y aparte, número 7. Sustituir cantidades conocidas y calcular el resultado. Coma, en unidades consistentes. En unidades consistentes en todos los cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a calcular? Pues de aquí lo despejo. ¿Qué datos me dan los puntos que yo tomé como referencia? ¿Qué datos tengo de cómo va a funcionar la instalación? Entonces, ¿ya? Si yo estoy, y me he cansado de decirles, ¿no? Si yo estoy trabajando en el sistema internacional, pues lo tengo que hacer así. Les he dicho, ¿no? Que nosotros encontramos, ¿verdad? Sistemas, tuberías y todo, ¿no? Un montón de cosas. Pero si está trabajando, los manómetros que tenemos están en kilopascal o kilogramos sobre centímetro cuadrado o libras sobre pie o libras sobre pulgada cuadrada, pues yo tengo que dejar esos manómetros tal como están. Yo no voy a agarrar, voy a quitar un manómetro y voy a poner otro de un sistema con otro. Porque entonces el que llegue y ahora va a decir, oye, pues este manómetro me da una presión y aquel me da otra. Voy a ajustar las presiones. Hace eso, levanta la presión en un lado y va a tronar. Va a tronar. Y entonces, pues él va a decir, es que el manómetro aquí me estaba indicando que estaba la presión baja. Pues no, no porque mira el manómetro, ¿verdad? Ahí es tanto culpa de él como culpa del otro idiota que fue y quitó el manómetro. Porque él no se dio cuenta en qué escala estaba el manómetro. Porque él llegó pensando que pues estaba en el sistema. Y como siempre, ¿no? Como siempre. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿no?
Siempre hay una bola de idiotas que van y hacen las cosas sin fijarse. ¿Y cuánto ha causado? Pues daño. Y se los he dicho, lo peor de todo es cuando causa accidentes. Y que siempre tiene que haber algún responsable. Y que si nosotros no tenemos precaución de eso, pues el responsable vamos a ser nosotros. Y entonces, pues dependiendo qué tanto sea el daño, pues va a ser la consecuencia. Podemos ir a acabar hasta en la cárcel. Por eso yo les he estado diciendo, y en cada examen se los digo, oye, si te están preguntando el sistema inglés, así hazlo. Si te están preguntando el sistema internacional, así hazlo. Pues no. Yo no sé qué idea, ¿no? De cambiar las unidades de un lado a otro. Vean las consecuencias. Vean, ahorita que vamos empezando ya con el flujo de fluidos, ¿no? Que es tan importante. Nos lo acaban de decir. Debes de realizar todas las operaciones y debes de mantener las unidades, el sistema que te dice. ¿Ya? Yo no sé por qué la gente hace eso. Y se los he dicho, ¿no? Muchas veces, pues porque no saben manejar los sistemas de unidades. En este caso, con ustedes, ¿no? ¿Para qué me hacen exámenes? ¿Por qué si voy a un trabajo, lo primero que me van a hacer es un examen? Un examen de conocimientos, un examen psicométrico para ver cómo ando, un examen físico. Pues para saber a quién voy a contratar. Para saber si al que voy a contratar sabe de lo que estamos haciendo. Para saber que si al que voy a contratar, pues no está, ¿verdad? Para saber que al que voy a contratar, pues no está enfermo. Lo contrato y en 2 o 3 días faltó. ¿Por qué? Pues porque estaba enfermo. Fíjense cómo nosotros también, ¿no? Pues debemos de mantener el conocimiento. Debemos de estar cuerdos en lo que hacemos. Y debemos de cuidar nuestra salud. Porque no nos van a contratar, primero, si no lo sé. Segundo, si no tengo una forma lógica de pensar. Y tercero, pues si voy enfermo. ¿Verdad? Entonces, a ustedes por eso se le hacen exámenes en la escuela, para saber si van aprendiendo lo que se va enseñando. Pero ustedes, ¿qué hacen con los exámenes, no? Copiar, ¿verdad? Copiarse entre ustedes. Ahorita que estamos a distancia, que yo ya no quiero hacer los exámenes a distancia, buscar en internet, buscar los manuales, copiar los manuales así como están. Oye, ¿que no se dan cuenta que los manuales, ellos se saltan muchos datos? Oye, ¿que no se dan cuenta que luego esos manuales son de ediciones anteriores a las que nosotros tenemos? Y que los problemas, pues ya no es el mismo enunciado. No, ni en eso se dan cuenta. Ni en eso se dan cuenta. Y entonces, como se los he dicho, oye, entonces, ¿dónde está el conocimiento? ¿Qué es de lo que yo voy a vivir? Si estoy esperando a que el compañero, la compañera, haga el problema del examen y me lo pase.
Allá afuera no va a haber nadie. Porque si yo voy y le digo a otro, oye, pues dime o hazme, no, pues por eso te pagan. A mí me pagan por hacer esto y yo hago esto. A ti te pagan por hacer esto, hazlo. ¿Ya? Y entonces, otra vez que vamos empezando con esto, las unidades. Las unidades. Bueno, entonces ya nada más póngale el título para que lo tengamos presente. Póngale como título tanques, depósitos, tanques, depósitos y toberas. Toberas expuestos a la atmósfera. Y ahí le dejamos. Entonces, ya mañana terminamos toda la introducción para comenzar a resolver los problemas. Vea que no nos vamos a tardar, pues exagerando, unas 2 semanas para terminar con todo esto. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Profe, las calificaciones del segundo parcial, ¿cuándo las iba a subir? Pues yo creo que a lo mejor entre hoy y mañana. ¿Por qué crees que te estoy diciendo de eso? Estoy revisando y la historia de siempre. La historia de siempre. Entonces, posiblemente hoy en la noche o mañana ya estarán ahí su calificación. ¿Sale? Ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Dale, profe, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Igualmente.